Saludos, aquí estamos de nuevo para intentar, de una manera breve, darle una respuesta bíblica a una pregunta difícil. Y esta es la pregunta: ¿por qué usted no habla en lenguas? Y bueno, es verdad que pudiera ser que yo hablara en lengua porque una vez acepté a Jesucristo. Las personas que aceptan a Cristo son de la familia de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo puede dar el don de lengua, eso es cierto. Pero creo que realmente se está haciendo la pregunta a la persona incorrecta. Si alguien quisiera saber por qué yo no tengo el don de lenguas y por qué no hablo en lenguas, pues debiera preguntarle a otra persona. Y para corroborar esto que estoy diciendo, no es que lo que dice la Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 10 y 30. Hablando precisamente de que el Espíritu Santo otorga, no a todos, el don de lengua. Fíjese, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pues no. Y efectivamente no a todos el Señor da los mismos dones. Quiere decir que habría que preguntarle a Él por qué no me quiso dar a mí y a otros muchos el don de lengua y nos dio otros dones, no específicamente ese. Ahora, yo sospecho, bíblicamente hablando, ¿por qué el Señor no me dio a mí ni a otros tantos ese don? Y vamos ahora ahí a 1 Corintios 14. Y vamos a ver varios versículos ahí, un texto, vamos a ver bastante, ahí en versículo 14, capítulo 14, donde el apóstol Pablo profundiza en este preciso tema. Miren lo que dice ahí, los versículos del 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Así que está diciendo que debemos de buscar, sí, que debemos de procurar dones, pero que el don de lenguas no es el que debiéramos de procurar, porque ahí está diciendo que el que tiene el don de lenguas le habla a Dios, pero las personas no lo entienden. Y debemos de procurar, buscar dones que edifiquen a otros, no solamente para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro beneficio espiritual, para nuestra bendición espiritual, sino para beneficios de otros. Fíjese, para edificación, dice ahí, para exhortación, para consolar a otros, exhortar. Y ese es el don de la profecía. Claro, cuando hablamos de profecía, mucha gente piensa, bueno, la profecía es para decirte el futuro. Y este tipo de profecía no se refiere a eso. Es la predicación de la palabra profética de la Biblia, que es la que exhorta, que es la que edifica. Y esa es la que debiéramos priorizar, la que quisiéramos tener, la que es necesaria para otras personas. El ministerio de la iglesia es para beneficiar a otros, no para nosotros solos. Ahora, sigue adelante, ahí en el mismo capítulo 14, versículos 4 y 5. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Es mejor profetizar, es mejor alcanzar personas, es mejor bendecir personas que hablar una lengua que nadie entiende. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que el mismo apóstol sí está diciendo que es verdad, que es de beneficio, que es de bendición hablar, tener el don de lenguas para uno mismo, pero no para los demás. La función de la iglesia es predicar el evangelio, un evangelio poderoso que transforme a las personas, que las edifique, que las salve. Y eso es necesario recibirlo en el oído y entenderlo y aplicarlo y obedecerlo. Y el don de lengua, si la gente no entiende, no sirve para eso. Por eso está diciendo que es mejor otros
don, otro tipo de don espiritual. Ahora vamos a este texto que se explica por sí solo y seguir ahí en 1 Corintios 14, ahora hasta el versículo 20. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en aquellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que son palabras aquí a los hermanos que está diciéndole que procurar hablar en lenguas y hablar de una manera que tú te edificas pero nadie entiende. Eso es hablar como un niño. Eso es inmaduro. El Señor está enseñándonos aquí a través del apóstol Pablo que debemos de procurar aquellas cosas que edifican a los demás, que se puede entender lo que estamos diciendo. Hay que procurar cosas mucho mejores en ese aspecto que procurar hablar en lenguas. Así que debo de procurar el amor, el actuar con amor hacia las personas. Y eso se expresa con palabras que se oyen, pero que se entiende, que se pueden aplicar, que sirven para edificar. Por eso yo prefiero buscar no el don de lenguas para mi propia edificación, sino esperar que el Señor me use con poder en su palabra. Repito, 1 Corintios 14:1 que ya vimos. Seguid el amor, es la orden, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Lo más importante no es buscar dones que expresen emociones, sino aquellos que edifican, que ayudan. Las personas necesitan ser salvas, necesitan ser edificadas, exhortadas y también consoladas. Eso no puede ser con palabras que no se entiendan. Tiene que ser con la palabra preciosa de la Biblia, del Evangelio, palabras de esperanza, esperanza de salvación, que el mundo necesita escuchar. Y es lo que debemos procurar. Es lo que dice aquí la palabra, que debemos de buscar. Hermanos, fácilmente pueden ser manipuladas nuestras emociones y pensar que es del Espíritu lo que no es del Espíritu. Y hablar en lenguas cuando realmente no es el don que Dios nos está dando, sino por un ambiente emotivo que nos lleva a eso. Y aún otras expresiones que no son bíblicas, como caerse al piso, empezar a gritar, a saltar, a caminar en 4 patas por el piso. Nada de eso es bíblico. El don de lengua sí, pero aquí nos está enseñando que no es lo más importante. Debemos de procurar los dones que edifican. Por eso quiero aprovechar la oportunidad que el Señor me está dando esta palabra, para que si usted que me está escuchando aún no ha puesto toda la fe en Jesucristo, lo haga. La buena noticia es de salvación, es de esperanza.
es por la gracia de Dios. Cristo murió por tus pecados. Lo estoy hablando en el mejor idioma español que puedo para que usted lo entienda y ponga la fe solamente en Jesucristo. Lo demás lo da el Señor. Si Él nos quiere dar un don especial, pues bienvenido. Pero sobre todo, procuremos los que edifican la iglesia, los que ganan personas para Cristo cuando escuchan el mensaje de salvación, los que reciben esperanza porque pongan la fe en Cristo. Todo eso está basado en una palabra clara y edificante. Bueno, he intentado lo más brevemente posible, de una manera bíblica, responder a esta pregunta. Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.